Vamos a poner a grabar. Bueno. Recién les pasé un archivo por WhatsApp. Yo les había comentado el audio que les mandé hoy, o ayer creo, que era el tema de, tenemos que empezar a hablar sobre el tema del problema abierto de ingeniería, que tienen que elaborar para la aprobación directa. Básicamente lo que les pasé, ¿se acuerdan el otro día que vinieron dos compañeros a dar una presentación? Sí. Bueno, lo que les pasé, que era lo que tenía a mano, es el trabajo que hicieron ellos previo a la presentación. ¿Ok? Este es el primer paso que van a tener que hacer ustedes de la primera producción científica que van a tener que hacer, que es entregar el trabajo en formato de artículo. Toda la investigación que ustedes hagan lo van a tener que entregar en formato de artículo. Esto después vamos a charlar. Yo preferiría que se tomen una semana para leer el trabajo, para verlo, y la semana que viene vamos a charlar ya más seriamente, empezamos a hablar de los grupos, y empezamos a hablar de los temas, todo como para ahí en 2 semanas ya ir liquidando esto, y poder dar la oportunidad a ustedes de empezar a meterle mano a esto. Ya que vienen tan afilados y afiladas con la entrega de trabajos y eso, vamos a darle más trabajo ya, porque si no después va a quedar muy sobre la hora. Pero bueno, esto básicamente es lo que le pasé por WhatsApp, es el artículo de los chicos, que fue requerimiento previo antes de que pudieran hacer la presentación que hicieron con ustedes. Con esas dos actividades se cierra la materia, digamos, básicamente. Con las actividades que están haciendo ustedes ahora, se cierra la cursada, y con la entrega de este artículo y la defensa de alguna manera con la presentación frente a compañeros y compañeras, se cierra directamente la aprobación directa. Está bien, eso habíamos charlado en su momento, pero bueno, quería mandarles para que tuvieran ustedes, digamos, que vieran un ejemplo de las producciones que van haciendo sus compañeros. ¿Va bien? Listo, profe. Listo. Así que bueno, después tómense la semana tranquilo para pegar una ojeada. Van a ver que son temas muy conocidos por ustedes, ya lo vieron en la presentación y es lo que vimos en la primera parte del año. Pero bueno. A ver, el tema que nos toca hoy, como ustedes pudieron ver, es el tema de fuerza magnética, cupla también, inductancia y energía magnética. A ver, y esto creo que, sobre todo Guillermo hizo mucho hincapié en la parte eléctrica, y yo vuelvo a tomar ese tema. La parte energética, trabajar con energía, genera un montón de soluciones desde el punto de vista de resolución de problemas, que trabajar con magnitudes vectoriales. Tanto en física 1, o en la parte de mecánica, si ustedes quieren. ¿Se acuerdan cuando vieron la parte de trabajo y energía? ¿Ustedes se acuerdan cuando resolvían un problema por la ley de Newton? Era mucho más complejo que resolverlo después en términos energéticos, si ustedes recuerdan, para la descripción del movimiento de los cuerpos, para poder describir fuerzas, meterse en una parte conservativa, no conservativa. El teorema de las fuerzas vivas y el principio de conservación de la energía mecánica eran herramientas importantes para poder resolver problemas que por las leyes de Newton era mucho más complejo. Coinciden, no sé si coinciden conmigo desde ese punto de apreciación. Sí, profe, no me acordamos. Bien. Ustedes vieron también que resolver problemas a través de la ley de Coulomb para campos electrostáticos termina siendo un poco más complejo que poder resolver problemas a través de energía eléctrica, o sea, toda la energía en el campo. También la distribución de cargas, el hallar potenciales, energías, y por último poder resolver la forma de los campos a través de ya encontrada función potencial, termina siendo también mucho más sencillo que basándose directamente en la ley de Coulomb. También es verdad que en lo que nos compete a nosotros, o como futuros ingenieros o ingenieras eléctricos, y lo que somos también como estudiantes, en el recorrido que hacemos de resolver problemas de ingeniería, generalmente los problemas de ingeniería se realizan sobre geometrías determinadas, sobre cosas que son tangibles, sobre máquinas o sistemas eléctricos,
en donde trabajar con métodos energéticos nos ayuda un montón para poder resolver ciertas circunstancias sobre el comportamiento de los sistemas o las máquinas mismas dentro de un sistema eléctrico. En definitiva, y básicamente basándonos en lo que nos toca hoy, si yo necesito definir, por ejemplo, cuánto es la impedancia de un transformador, por ejemplo, ¿cómo hago para definir cómo es la impedancia de un transformador? Pongo un voltímetro, un amperímetro, un watímetro, calculo los parámetros, y automáticamente puedo definir cuál es la inductancia de dispersión, la resistencia de desarrollamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que estoy haciendo cuando yo calculo y mido con un watímetro la potencia, y después calculo la potencia aparente, y calculo todo eso, es un método energético que a través del punto de vista de la tasa de variación de la energía, que en ese caso es la potencia, porque estamos trabajando con reactancias, puedo definir un parámetro geométrico de la máquina, que es la inductancia de la máquina, y luego a través de un tema energético. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. De la misma manera que en un circuito, si yo quiero saber su respuesta capacitiva, o sea, ese circuito, cuáles son los coeficientes de capacidad, también en su momento, y cómo eso después encuentro la relación entre las cargas y los potenciales, los coeficientes de capacidad también los puedo calcular tranquilamente desde el punto de vista energético. Aplico tensión, mido corriente, mido potencia, y de esa manera puedo saber qué capacidad equivalente tiene ese dispositivo, circuito, lo que fuera, eléctrico. O sea, básicamente los tres parámetros que más utilizamos nosotros y los que definen básicamente la parte electrotécnica es de resistencia, capacitores y bobinas. Y todo eso se puede calcular con mediciones, se pueden determinar a través de mediciones energéticas. En nuestro caso, digamos, si trabajamos en alterna, con potencia, pero bueno, fácilmente se llega al valor de esas inductancias equivalentes, esas capacidades equivalentes, a través de los métodos energéticos. Ahora bien, de la misma manera que nosotros definimos en su momento los coeficientes de capacidad y definimos lo que era una capacidad, vamos a meternos en un mundo en donde, si trabajamos con sistemas lineales, isótropos y homogéneos, podemos encontrar relaciones directas y lineales, y que van a terminar siendo, por lo que vimos en el video teórico, relaciones geométricas, entre causa y efecto. En este caso, las causas son corrientes estacionarias, en principio estacionarias, corriente continua, y flujos generados por esas corrientes. Esas relaciones, como ustedes ya saben, de electro 1, de electro 2, de física 2, se denominan inductancias, autoinductancias, inductancias mutuas. El tratamiento que nosotros le damos o el enfoque que le damos desde la materia, más allá de partir de las bases electromagnéticas que definen lo que es un coeficiente de autoinducción, la idea es poderle directamente aplicarlo, vincularlo con cuestiones relacionadas con la ingeniería eléctrica, con sistemas físicos reales, y no quedarse con problemas abstractos, digamos. Esa es la idea de por qué la elección de estos problemas que elegimos para hoy. ¿Alguna consulta, aporte, duda hasta ahora? Si no, eso era modo de intro como para arrancar. Bien. ¿Me avisan cuando ven la pantallita? Ahí se ve. Ahí. Ahí Bien. se ve. Perfecto. Bueno, si ustedes se acuerdan de uno de los videos teóricos, que me robé la filmina, por así decirlo, o la presentación, si ustedes se acuerdan de Física 2 o de tantos lugares donde podemos haber recorrido, cuando yo quería calcular el campo magnético o la inducción magnética que se generaba en un solenoide, bobina o como quieran llamarlo ustedes, que bajo la condición de que fuera lo suficientemente larga la bobina y su sección transversal lo suficientemente menor
con respecto a su largo, o sea que L sea mucho mayor que A, básicamente, estos ángulos, θ1 y θ2, pasaban a ser prácticamente 0 y 180 grados. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Esa condición aproxima a un modelo de campo magnético dentro de la sección de la bobina, del núcleo de la bobina, en donde genera un campo magnético muy particular, que es un campo magnético prácticamente constante. Constante, unidireccional, en el eje de la bobina, y que va a estar en función del material interno del núcleo, en este caso estábamos en vacío, por eso le pusimos mu0, pero en realidad sería mu, por la corriente que circula por cada una de las espiras, por el número de espiras, por unidad de longitud, dividido la longitud de la altura de la bobina. Obviamente, en las cercanías de las cabezas de bobina, esto va a dejar de ser cierto, porque el flujo va a querer ahí doblar y cerrarse. Ustedes saben, las líneas de campo son cerradas. Ahora, mientras más pequeña sea la sección de la bobina con respecto a la longitud de la bobina, en mayor porcentaje del largo de la bobina se va a cumplir aproximadamente esta condición. ¿Se entiende eso, gente? Sí, Leo. Sí, sí. Bien. Sí. Esto y este ejemplo que tenemos acá de la bobina, esto sería para una bobina infinita, una bobina de L infinito, porque si ustedes se fijan, si la línea de campo son siempre rectas, no se cierran nunca. Y ustedes saben que el campo de inducción magnética es solenoidal. O sea que este es un caso particular de un modelo que no existe, obviamente, pero que en la práctica es muy utilizado bajo ciertas condiciones tecnológicas de formatos de bobinas. ¿Se entiende eso? Ojo que este campo, obviamente, si ustedes lo ven, dicen, che, pero esto no se cierra nunca. Correcto. ¿Se acuerdan en el caso de la placa infinita en el campo eléctrico? Que me generaba un campo que nunca se anulaba. Sí. Bueno, ese modelo lo usamos millones de veces, pero sabemos que ese modelo no existe, porque necesitaría energía infinita para llevar un campo hasta el infinito. Pero bajo ciertas condiciones ese modelo andaba como piña, como lo vimos. Y esto también pasa lo mismo. También, si ustedes recuerdan, podíamos definir como el n por i por unidad de longitud, ese término se definía como densidad superficial de corriente, o K. Eso es algo que ya habíamos visto y lo estuvimos repasando. Ahora bien, bajo esta condición, perdón, a ver si, bien. Bueno, ahí ustedes ven que aproximadamente en el eje de la bobina el campo constante y en las cabezas de bobina se dobla. Básicamente. Eso es lo que les comentaba. Ahora vamos a el problema que nos compete. Bueno, entonces, tomemos una bobina similar a la que teníamos ahora, donde tenemos n vueltas compactas. El modelo que vamos a utilizar para querer calcular el coeficiente de autoinducción de esta bobina, con la condición de que H sea mucho mayor que R, vamos a utilizar un modelo en donde, como vimos recién, la pared de la bobina, la pared del cobre, o sea, el alambre de cobre, es tan finito que casi no se considera que no tiene espesor, digamos, ¿no? O sea, este espesor que tenemos acá, lo podemos considerar despreciable. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Que no es el problema que nosotros tenemos que hacer. Lo que pasa es que quería primero ir un paso antes, ver esto, y después podemos pasar al problema número 1, digamos. Entonces, por lo que vimos recién, el campo magnético que se va a generar dentro del núcleo de la bobina va a ser este, ¿no? En Tesla y Weber sobre metro cuadrado. Ya pongo mu acá, porque ya no me importa el medio que tengo adentro. Vamos a por ahora tratar que es un mu lineal, con lo cual no nos vamos a meter en cosas raras, es un mu. ¿Está bien? Igual vale siempre, dice mu, y listo. Habrá que ver si para cada punto del espacio vale lo mismo, digamos. En este caso, para que se cumpla el B sub K para todo el núcleo de bobina, necesitamos que el medio sea isótropo
y homogéneo, y va a tener dirección en Z. ¿Está claro? Por eso lo ponemos como B sub K, porque va a tener dirección en K versor, en Z. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. Fíjense qué interesante que bajo esta condición no importa el radio de la bobina, el campo es independiente del radio. Obviamente sabemos que eso no es cierto, pero sí pasa a ser bastante cierto cuando es lo suficientemente esbelta la bobina y lo suficientemente chiquitito el ancho de la bobina o el radio. Ahora bien, ¿cuánto vale el flujo? ¿Se acuerdan cómo calculábamos el flujo, no? B diferencial de S. En este caso muy fácil porque B es constante, ¿no es cierto? Sí. Sí. Con lo cual, de esa manera obtengo el flujo en Weber que va a estar atravesando la sección de bobina. ¿Va bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Pero nosotros sabemos que a lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista electrotécnico no es el flujo, sino es el flujo concatenado. Depende de la literatura, el flujo concatenado lo van a encontrar con la letra psi mayúscula o con esta letra, que tengo un déjà vu de la discusión que tuvimos el año pasado en clase. Lambda. Eso, iba a decir lo mismo. Guillermo el año pasado dijo lambda. ¿Está? Lambda mayúscula. En la literatura que utilizamos nosotros para hacer la guía de estudios, utilizamos el lambda mayúscula. Pero generalmente ustedes en máquinas 1, o creo que también en electro 1, creo que vieron con phi mayúscula, con psi mayúscula, digamos. ¿Puede ser? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda hasta acá, gente? No, no. ¿Seguro? Sí, sí. Fíjense que este caso de... acá tengo que el flujo concatenado, que básicamente todas las n vueltas de la bobina están, están atravesadas por el mismo flujo, por eso directamente es bastante sencillo esto. Ahora vamos a ver después más adelante cómo esto no va a ser siempre así, y por eso va a haber que buscar otras vueltas para poder calcular realmente el flujo concatenado. No siempre es tan sencillo, digamos. Ustedes, si se acuerdan entonces, por lo que vieron en el video teórico, la relación que existe entre el flujo concatenado y la corriente que circula por la bobina lo llamamos coeficiente de autoinducción. ¿Está bien? Sí. Ese coeficiente de autoinducción, fíjense que, ¿se acuerdan? En este caso en particular, fíjense, es tan bello la simetría. ¿No ven algo muy parecido a un ρ por L sobre S? O en la capacidad, ¿se acuerdan cómo era epsilon por S sobre la distancia entre las placas? ¿No logran una armonía entre estos parámetros L, C y R? Recuerden que para R lo veíamos como un conductor recto. En el caso del capacitor eran placas paralelas, pero generalmente fíjense que está rondando alrededor de esto, la estructura. Este coeficiente, que obviamente el coeficiente de autoinducción tiene sentido cuando los medios son lineales, si no, ahí ya empezamos a hablar de otro tema, digamos, porque ahí ya empiezan con las relaciones de las curvas BH y otras cuestiones, pero básicamente en este caso, en medios lineales, lo que me dice el coeficiente de autoinducción, como la palabra lo dice, es cuánta corriente yo necesito para generar tal flujo concatenado. ¿Está claro? Sí. La unidad de medida obviamente es el Henry, Sistema Internacional de Unidades usa la H mayúscula, y nada más. Hasta ahí es lo que iba a decir. Ahora bien, si yo tengo el caso de una bobina real, esto está hecho con FEM, ¿se dan cuenta cómo en las cabezas de bobina el flujo deja de ser
constante y recto y se cierra. ¿Lo ven, gente, la geometría que tiene la línea de campo? Sí. Bien. Si yo a esta bobina que yo tengo acá le calculo el coeficiente de autoinducción con el modelo que acabamos de ver recién, ¿a ustedes les parece que me va a dar el coeficiente de autoinducción real que tiene la bobina? No debería. Bien, Diego, no debería. Para saber el coeficiente de autoinducción que tendría esa bobina, lo que tendría que hacer es alimentarla con corriente, poder medir algún parámetro, hacer una relación y poder determinar directamente ese coeficiente, digamos, experimentalmente, ¿se entiende? Esa sería la forma de determinar la L de la bobina. O simularlo, como lo he simulado yo en el FEM, o también se utiliza algunas fórmulas medio teóricas empíricas en donde hay coeficientes que de alguna manera corrigen el valor de L para una bobina que es real y no es una bobina ideal que tendría una altura infinita. Este coeficiente K sub n, depende para tipo de bobinas, hay diferentes coeficientes, diferentes autores, hay uno dando vueltas para la parte de transformadores, hay uno que es de Rogoski, bueno, hay un montón de coeficientes y formas, depende del tipo de bobina, pero básicamente lo que hace este coeficiente es multiplicar el valor de L teórico para una bobina infinita, y fíjense que este parámetro K sub n está en función de R sobre L. ¿Ven que está en función de R sobre L? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando R es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy chiquito con respecto a L? ¿Cuánto me da la relación R sobre L? Y 1. Cero. Ah, no, perdón. Bien, 0. Quiere decir que este término se me anularía, este término se me anularía, y me quedaría 1 dividido ¿cuánto? 1. Con lo cual, llegaría al valor teórico, ¿se entiende? Para una bobina infinitamente larga. ¿Va bien hasta acá? Sí. Sí, sí. Bien. Un detalle más de este trazado que tenemos acá. Fíjense algo. En colores, el mapa de colores, lo que marca es el valor de la inducción magnética, ¿no? El módulo. Si ustedes se fijan en el núcleo de la bobina, el módulo, y en la zona central, digamos, en toda esta zona, aproximadamente constante, como lo que sabíamos, y va a valer ¿cuánto? B sub K va a valer. Ahora, la pregunta es, en las espiras, ¿el valor es constante o hay un degradé en el color? ¿Se entiende la observación, gente? Dentro de las Adentro espiras. decís. Perdón, no los escuché, chicos. ¿Cómo dijo, profe? ¿Puede repetir? Sí, ustedes tienen una cierta, digamos, en el núcleo de la bobina hay un valor de B sub K, o sea, valor de inducción magnética aproximadamente constante, que es ese color medio rojo furioso, violetoso. Ahora, cuando yo me meto en los alambres, en la bobina, en los alambres, ese color, fíjense que se va tornando cada vez más verdecito hasta llegar a celeste. Eso significa que el valor del campo, o el valor de inducción magnética, que está atravesando los alambres, ya no es el mismo que está atravesando el núcleo, y que es más, varía todo el tiempo. ¿Se entiende Se eso? va debilitando. Sí. Bien. Bueno, eso es lo que va a representar el problema que les había mandado para que hagan. ¿Cómo podemos determinar matemáticamente, o analíticamente, perdón, con el modelo de bobina esbelta, la inductancia real de una bobina, teniendo en cuenta el espesor de la sección del alambre? ¿Se entiende lo que digo?
Sí. Bien, entonces nuestro modelo ahora va a ser este. Este va a ser nuestro modelo y lo que vamos a hacer, ustedes imagínense que acá estarían todas las espiras, ¿no? Depende cuántas capas tuviera, podría ser una sola capa, varias capas, pero en definitiva acá estarían las espiras. ¿Se entiende el dibujo, no? Acá estarían las vueltas Sí. de alambre. Sí, sí. Bueno, en nuestro modelo lo que vamos a hacer nosotros es llenar todo con cobre. Va a estar todo lleno de cobre. No vamos a ver vuelta por vuelta, digamos. ¿Queda claro eso? El modelo que vamos a adoptar. Sí. Bueno, entonces, acá, en esta sección, yo voy a tener, en realidad, una corriente total, que ¿cuánto vale la corriente total? N por I. ¿Está? Sí. ¿Sí o no, gente? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Porque voy a multiplicar el número de vueltas por la corriente de cada uno de los alambres. Si yo a este N por I lo divido por la sección que tengo acá, por la sección total de este rectángulo que tengo, de RO menos RI por H de alto. Lo divido por la sección. Me daría, en mi modelo, ¿qué cosa? La densidad de corriente. Correcto. En realidad esta cuenta me daría el módulo, ¿no? Pero bueno. La densidad de corriente. O sea, yo puedo reemplazar las vueltas de una bobina y la corriente que está circulando, un modelo aproximado, si las vueltas están muy compactas entre sí, bastante pegadas, puedo decir que lo que yo tengo ahí es una distribución de J, de densidad de corriente, equivalente, que va a valer N por I sobre S. ¿Va bien? Bien. Bien. Esta es una forma de modelar que nos sirve también para hacer modelos en el FEM, por ejemplo. Yo en el FEM podría dibujar vueltita por vueltita, o puedo dibujar un rectángulo donde va a contener a todas las vueltas y asignarle una corriente total, o después vamos a ver cómo se puede hacer eso en el FEM, o una densidad de corriente, podría hallarlo eso. Vamos a ver. Entonces, yo quiero determinar la autoinductancia de esta bobina. Nosotros ya calculamos una autoinductancia para una bobina en donde no teníamos en cuenta esta parte, este ancho. ¿Está claro? Que es lo que hicimos antes. Este ancho no lo teníamos en cuenta. Ahora lo vamos a tener que tener en cuenta. Y vamos a ver qué pasa. Y vamos a sacar conclusiones sobre eso. ¿Va bien hasta acá? Sí. Sí. Bien. Entonces, tenemos un esquemita que me quedó medio feo. Fíjense que me falta acotar la H de altura. Problema con el AutoCAD. Z es el eje vertical, vamos a usar coordenadas cilíndricas. Vamos a un RO. Entonces, si nosotros trazamos ¿cuánto vale B sub Z en todo RI? ¿Cuánto vale B sub Z en todo el radio del núcleo de la bobina? Para eso, lo que tendríamos que hacer, que lo que hicimos antes, es hacer una circulación, usar la ley de Ampère, ¿se acuerdan? Para llegar al N por I sobre H, digamos. Mu N por I sobre H. Lo que hacemos es una circulación, en la circulación, el B sub Z coincide con la circulación. Supónganse que la circulación la hago en este sentido. ¿Está? Entonces, como voy a tener B sub Z acá adentro nada más, sobre esta circulación voy a tener un valor, sobre esta circulación no voy a tener nada, porque está a 90 grados el campo, sobre esta circulación el campo afuera es nulo, y sobre esta circulación de vuelta estoy a 90 grados. ¿Va bien, gente? Y entonces ahí de esa manera llego al mu por n por i sobre h. ¿Va bien? Sí, sí.
Yo los N por I los tengo contenidos en este sector. Y ustedes fíjense que cuando yo hago la circulación en forma correcta, por eso me termina dando mu por N por I sobre H, porque en la circulación siempre encierro a la misma cantidad de corriente, que es N veces la corriente de uno de los alambres. Por eso me da mu por N por I sobre H cuando ρ es menor o igual a RI. ¿Queda claro eso? Ahí sin considerar el espesor del cable. El espesor está. Lo que pasa es que fíjate que yo defino el B, este B que acabo de calcular, lo defino para los R o los ρ menores que RI. O menores iguales. Es el campo hasta el radio interno, hasta empezar el cobre, digamos. ¿Se entiende? Está bien. Entonces, hasta ahí tengo un valor constante del campo, como vimos nosotros siempre. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda hasta acá, gente? Bueno, Bueno, el problema es cuando sigo achicando el alambre de la izquierda y quiero hacer una circulación en donde ya me meto donde está el cobre. ¿Queda claro eso? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una circulación, pero ya la circulación no va a agarrar todos los N por I. ¿Está bien? Bien. Sí. Bien, bien. Ah, perdón. No, pensé que era Guillermo, perdón. Si yo hago la circulación y, o sea, hago la circulación y esta parte de la circulación la hago primero para cuando está sobre RI, la hago después un poquito más para acá, la hago un poquito más para acá, y después hago todas las circulaciones hasta que llego a RO. En cada una de esas circulaciones voy a ir abrazando diferente cantidad de corriente. Entonces ya ahí me está dando una idea de por qué ya no me daba constante el campo magnético. ¿Se acuerdan antes que no nos daba constante en los alambres? Sí. sí. Porque voy abrazando diferente cantidad de corriente, digamos. Bueno, tendríamos que pensar matemáticamente cómo varían esos ampervuelta. Entonces, mi N por I entre RI y RO va a estar en función del radio, va a estar en función de ρ. Y entonces, vamos a intentar entender esta parte de la... Vamos a intentar entender esta parte. ¿Qué significa esto? ¿Va bien? Entonces, fíjense. ¿Qué pasa cuando ρ vale RI? Y tendríamos todo el campo constante. O sea, esto se me hace cero, ¿no es cierto? Este término de acá arriba, perdón que me quedó mal. Este término de acá arriba se me hace cero, porque es RI menos RI. Por lo tanto, cuando la circulación arranca para, digamos, a un RI, tengo todos los ampervuelta. El valor máximo, digamos, también. Correcto, correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando ρ vale RO? Es cero. El campo magnético es el campo cero. Los N por I valen cero. Sí. Y ahí, ¿cómo? Perdón, lo dije mal. Sí, N por I es cero, claro. En conclusión, como vos decís, en conclusión, el campo vale cero. Para esa circulación, digamos. ¿Se entiende eso? O sea, el campo no vale cero. Si yo Sí. calculo la circulación del campo, la circulación es la que vale cero. Perdone. ¿Se entendió hasta ahí, gente? Eso sería en el centro, digamos, del cable del conductor. En realidad, como la bobina, el modelo utilizado tiene altura infinita, en cualquier lugar de acá, digamos, en cualquier lugar de acá, o acá, o a donde vos quieras, va a pasar exactamente lo mismo. Claro, Porque yo decía en el centro del diámetro, digamos. en realidad, esta es la parte que te va quedando los N por I. Esto es N por I, estoy calculando. ¿Se entiende? No, bien, bien.
Profe, ¿podría repetir el segundo caso? Cuando Rho valía, creo que era R0. Bien, si yo pongo R0 acá, ¿qué pasa con el término de arriba y de abajo? Se cancelan, ¿no? Se simplifican, perdón. Entonces me queda n por i menos n por i. Perfecto, ahí lo vi, ya lo vi. Excelente. Bueno, haciendo un poquito de factor común matemática, saco los n por i constante para afuera y lo escribo de una manera más linda. Bueno, entonces, vamos ahora con esta parte que es la parte... ¿Cuánto vale entonces el campo magnético? Y el campo magnético no valía mu por n por i sobre h, pero n por i ahora es función de ¿quién? Era función de Rho, dijimos. Y teníamos mi nuevo n por i equivalente. ¿Se entiende? Sí. O sea que este n por i lo pongo acá adentro de este n por i y me termina dando este b sub z. Solo para los casos en que Rho varíe entre el radio interno y el radio externo, o sea, que estoy en la parte de cobre. ¿Va bien? Sí, sí. Si ustedes se dan cuenta, esa es una función lineal. El campo varía linealmente, por eso está graficado ahí en forma lineal. Y varía hasta 0 cuando se llega a la pared externa de la bobina. ¿Se entiende? Sí. En este modelo de altura infinita de bobina, eso seguro. Está claro, porque estamos en un modelo donde suponemos que la altura de la bobina es infinita. Por eso se me anula completamente el campo. En la realidad no pasa eso. Tengo un valor muy bajo, pero valor al fin. Porque hay líneas de campo que se van cerrando y voy teniendo valores de campo. Pero aproximadamente es muy, muy fuerte lo que cae a 0. Sobre todo en el eje, en el centro del eje de la bobina, digamos, ¿no? A la semialtura, quiero decir. Si yo lo calculo a la semialtura. ¿Va bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, yo quería calcular, ya tengo la distribución de campo. La distribución de campo es mu por n por i sobre h, para los Rho menores que Ri, la expresión que hallamos recién, y B vale 0 para los radios que están por fuera de la pared externa de la bobina. ¿Va bien? Sí. Bueno. ¿Se acuerdan que los pasos que veníamos haciendo era calculamos campo, calculamos flujo concatenado, lo dividimos por la corriente y obtenemos directamente la inductancia? ¿Sí? Sí. Quiere decir entonces que ahora lo que tendríamos que hacer, calculado el campo, empezar a calcular los flujos. Bien. Vamos a dividirlo en dos partes también acá. Vamos a calcular primero el flujo del núcleo de la bobina. ¿Va bien? El que habíamos calculado antes cuando hicimos el problemita anterior. O sea que no debería dar lo mismo, básicamente. O sea, yo lo que estoy calculando es, si yo tengo el campo yendo en forma vertical, si yo lo veo de arriba esto, lo que voy a ver es el círculo, y por ese círculo va a estar atravesando el flujo. ¿Se entiende? Con R radio interno. ¿Va bien? Sí. Bueno, si hago eso, ya lo vimos antes, el mismo resultado que hemos calculado antes, no lo vamos a volver a hacer. Fíjense, me queda la sección, pi por r cuadrado, por n por bz. Ahora bz lo reemplazo por lo que valía mu por n sobre h, y por r, mu por n sobre h, mu por n por i, y obtengo cuánto vale el flujo concatenado, que es el mismo que teníamos antes, cuánto vale el flujo concatenado para la sección del núcleo de la bobina. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien, si yo esto lo divido por la corriente, ¿qué obtengo? La misma autoinductancia que antes, ¿no?
Sí. Bien. La pregunta es, sin avanzar todavía, en una bobina en que yo tengo en cuenta el espesor del cobre, de la pared, puede ser aluminio, yo digo cobre, ¿la autoinductancia va a ser mayor o menor que la que acabamos de calcular sin tener en cuenta el espesor? ¿Se entendió la pregunta, gente? No, Leo, ¿la podés repetir? Sí. Nosotros acabamos de calcular la autoinductancia de una bobina en donde despreciamos el espesor del cobre, digamos, ¿no? Del arrollamiento. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Y me dio L1 de resultado. No sé, 2 Henry, por decir una pavada. Ahora, en esta bobina, en la bobina real, en donde hay un espesor de pared, ¿la autoinductancia va a ser mayor o menor que la que acabamos de calcular como teórica para una bobina sin espesor de pared? Puede ser mayor. Y porque le vamos a agregar otra parte de flujo concatenado dividido corriente, digamos, básicamente. Debería de pasar eso. Vamos a ver, vamos a corroborarlo. Pero debería de ser mayor la autoinductancia. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque hay parte todavía del circuito de flujo concatenado que va a seguir abrazando espiras. No en la misma proporción que esto, justamente por eso tengo una L1 hasta acá, y después voy a tener otro pedazo que vamos a calcular, vamos a calcular ahora de L1. Un L1', digamos, o así decirlo. Entonces, vamos a ir para ese lado. Perdón. Fíjense. Ahora vamos a tener, si ustedes se dan cuenta, el flujo. ¿Cuál va a ser, digamos, la sección por donde va a circular el flujo en este caso? S'. Bien, S', está bien, pero ¿qué forma va a tener? ¿Se acuerdan acá que la sección por donde pasaba el campo era esta la sección? Ahora, lo vamos a dibujar acá y lo borramos. Va a ser una corona circular. Porque a mí me va a interesar el flujo que pasa por acá ahora, que es este. ¿Se entiende? Sí. En definitiva, esto que acabo de dibujar yo ahora, si yo hago un corte transversal acá, es este pedacito de acá y este pedacito de acá. ¿Se entiende? Sí. Bien, es importante que se entienda porque ahora vamos a tener que calcular, o sea, calcular el flujo. El flujo es la integral de B diferencial de S. Entonces, vamos a ver qué nos va a pasar con eso y con el concatenado también. Así que quería que geométricamente se ubicaran. Ahora bien, hay un tema, porque el flujo no va a ser el mismo para diferentes secciones a diferentes radios. ¿Se entiende lo que digo? El flujo, ¿qué quiero decir con eso? Supóngase que yo quiero calcular el flujo entre RI y esto. O sea, el pedacito vamos a hacer otro color. O sea, el flujo que pasaría por acá. Vamos a hacerlo acá abajo, que pasaría por acá. ¿Va bien? Yo por acá voy a tener una cierta distribución de campo, que ya lo vimos que va a ser lineal. Pero el flujo de campo magnético que tengo acá no es lo mismo, por ejemplo, que el que tengo por acá. ¿Se entiende? Que todo el tiempo va variando. Depende qué pedazo de radio, digamos, qué sector agarre entre un R1 y un R2, el flujo va a ser diferente. ¿Se entiende?
¿Eso era por el flujo concatenado o estoy mezclando? No, ni si, todavía no llegamos al flujo concatenados. Es porque B es Eso- diferente. Ustedes acuérdense que, ¿qué es B? ¿Qué es el flujo? Claro, el campo B por, por la Claro, pero como B diferenciación sub K depende de ρ, yo lo que digo es, si yo calculo entre RI y RO, entre RI y RO, voy a tener el flujo total de la corona. ¿Va bien hasta ahí? Sí, Bueno. Y ahí se acabaría el problema si yo quisiera calcular el flujo. Pero yo no quiero calcular el flujo. Yo quiero calcular el flujo concatenado. Y el flujo concatenado es más complicado, porque el flujo concatenado está atravesando espiras. ¿Va bien? sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Vamos a borrar un poquitito para que quede más prolijito. Ustedes se acuerdan que el flujo concatenado, básicamente, si nosotros teníamos todas las espiras metidas adentro, era n por phi. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Bueno. Ahora, de alguna manera es como que si mi n varía por el radio. Mi n depende del radio. Fíjense, si yo lo agarro entre el radio interno y el radio externo, ¿no agarré las n vueltas? sí. Ahora, si yo lo agarro en este sector que dibujé rosita, entre este y este, ¿tengo las n vueltas? No, va creciendo. Bueno, Bien. Pero para peor, si yo quisiera saber, por ejemplo, el flujo, supóngase que lo parto a la mitad esto, en partes iguales. ¿Me siguen hasta ahí? ¿En partes iguales? O sea, son en partes iguales. Esta es igual a... Esto es Diego. igual a esto. Sí. Que ahora tenés el problema que depende de Z y de ρ también. No, no, de Z Por no ejemplo. depende. Depende de ρ nada más. Antes no dependía del ρ en el núcleo. A ver, dame un minuto más a ver si te aclaro la duda. Dale. Yo lo que digo es lo siguiente. Yo parto esto en dos partes iguales, ¿no? Quiero calcular el flujo concatenado acá y el flujo concatenado acá. Y está partido en partes iguales. La pregunta es, ¿por acá pasa el mismo flujo que por acá? O sea, ¿tengo phi sobre 2 y phi sobre 2? no. No, por lo que vimos antes. Porque B va cambiando. Y al B va cambiando y tener el radio que va cambiando y el número de vueltas que va cambiando, yo no puedo asegurar esa simetría, con lo cual tendría que encontrar de alguna manera una cuestión. Y es la siguiente, que es hacia dónde vamos. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Me paro en un radio. En este radio me paro. ¿Va bien? Este radio lo voy a llamar ρ. ¿Va bien hasta ahí? Sí, Y a ese ρ, a un radio ρ, voy a armar un diferencial de ρ. Le voy a hacer un zoom a esto, gente. Esto sería un ρ, hasta acá sería ρ, y voy a marcar un diferencial de ρ. ¿Va bien hasta ahí? Y acá tengo mi diferencial de ρ. Si yo este diferencial de ρ lo multiplico, y me voy a pegar la vuelta, acá estaría mi arco diferencial, ¿se entiende lo que digo? Que esto va a pegar la vuelta después y va a volver acá. ¿Va bien hasta ahí? sí, sí. Si yo eso lo multiplico por ρ y lo multiplico por diferencial de θ, o diferencial de phi, tendría mi diferencial de S. Sí.
Y en ese diferencial de S, si yo hiciera B diferencial de S, tendría mi diferencial de flujo. Si yo este diferencial de S que acabo de calcular, ¿me siguen? Si a ese diferencial de S que acabo de calcular lo multiplico por B, tendría mi diferencial de flujo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Para ρ, para un ρ dado. Este diferencial de flujo que acabamos de tener acá es este. ¿Se entiende? Para un ρ dado. ¿Va bien? Sí. Bueno. Ahora, para ese ρ dado, para ese diferencial de flujo, yo me tengo que fijar qué diferencial de ampere vuelta estoy agarrando ahí. ¿Se entiende lo que digo por alguna manera? ¿Qué diferencial de n por i estoy agarrando ahí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y eso lo habíamos visto que era una relación lineal que teníamos, que era esta. Fíjense, si ρ vale RI, si ρ vale RI, es RO menos RI sobre RO menos RI. O sea, tendría el N por I total. Y si ρ vale RO, tengo 0. Ahí ya no estoy concatenando nada, ¿se entiende? Encontré la forma de que mi diferencial de flujo concatenado pueda variar, de acuerdo en qué posición estoy del radio. Acá no, como yo el modelo este lo saqué de ampere vuelta de N por I, y lo pasé a un modelo de un sector donde está todo una pasta metida ahí adentro de N por I, en una J constante, en una densidad constante, lo tengo que poner en función de una variable, que en este caso es el ρ, porque el h es constante, digamos, acá el h no depende de h. ¿Se entiende por la simetría cilíndrica? Claro, o sea, no depende ni de B, no depende ni de phi, sino de ρ, directamente. No, ojo. Lo que viene siendo el flujo concatenado. Sí, sí, depende. ¿Sabés por qué depende de phi? Por mi diferencial de phi. ¿Y mi diferencial Claro, de phi sí, de quién o depende? sea, a los 2pi, de 0 a 2pi. No, pero Depende. claro, se refiere al phi como coordenada, no phi Ah, como campo. perdón. Sí, tenés razón. Gracias, Guillermo, gracias. Sí, tenés razón. Correcto. Bien, ¿va bien hasta acá? Sí, Bueno, una vez que tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Reemplazarlo. Mi diferencial de phi ya lo habíamos anotado arriba, ¿no es cierto? Era, bueno, ahí yo me equivoqué, no era ρ, era 2pi. 2pi ρ diferencial de phi. Bz por la sección diferencial de un anillo, digamos, es 2pi por ρ, que es la longitud de la circunferencia, por el ancho de esa corona. ¿Se entiende? sí. Bien. Yo acá me equivoqué. No era ρ, era 2pi. Me faltó el 2pi. No, porque pusiste diferencial phi como coordenada y cuando lo integraste Ah, al tenés phi. razón. Perdón. No, el tema es no confundirse la phi. Esta phi, una phi simboliza el campo de inducción y el otro la coordenada. Pasa que Claro, el tema que yo me estoy confundiendo ahora, ¿esta letra cómo se llama? Phi, ¿no es? ¿Y esta letra cómo se llama? Sí. Qué chiquito. ¿Ven que ninguno de nosotros todavía podemos aprender la letra griega? Esta tiene que ser phi porque es coseno de phi. El coseno de phi lo conocemos todos los eléctricos, ¿o no? Sí. Sí. Y esta que es el diámetro, no sé qué letra es, gente. Es phi. Sí, también. Le mandamos phi, listo, ya fue. Bueno, sigamos. ¿Va bien hasta acá? Si yo tengo mi diferencial de phi calculado acá, ¿dónde lo tengo que meter el diferencial de phi? Adentro de esta ecuación. Reemplazo el diferencial de phi por b, 2pi, ρ. ¿Se entiende? Ahora es un cataclismo de matemática nada más.
Si voy hago de un reemplazo, porque ustedes acuérdense que B, ¿se acuerdan que B no era un valor constante, sino que dependía de RI menos RO? ¿Se acuerdan eso? Sí. Lo vimos antes. Por eso queda todo digamos, esta expresión un poco más larga. ¿Va bien? Claro. Termina quedando en función de Rho. Como debería de ser, correcto. Para la parte del cobre tiene que quedar en función de Rho. Bueno, de acá a acá viene la magia de la matemática y el análisis matemático. Haciendo un poco de álgebra, queda esta expresión mucho más chica. Y obviamente, el flujo concatenado total va a ser cuando yo integre entre quién y quién, gente, ¿ven? Entre RI y RO. Sí, sí. Bien, si yo hago la integral de esto, si ustedes la quieren hacer, háganla, yo la metí en un software, y haciendo un poco de prolijidad, y dividiendo por la corriente ya, al flujo concatenado, dividiéndolo por la corriente, ven que este flujo concatenado lo divido por la corriente, y obtengo la autoinductancia que representa la zona donde tengo el cobre. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a agarrar... haciendo lío. Vamos a agarrar a L2, lo vamos a juntar con L1, porque ahora quiero toda la bobina, y esta va a ser la autoinductancia de mi bobina. Entonces ustedes se dan cuenta, voy a tener la autoinductancia para cuando no tengo en cuenta el espesor de la pared. ¿Va bien, gente? Y la nueva que hallamos cuando tengo en cuenta el ancho del cobre. ¿Va bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, fíjense una cosa. ¿Qué pasa si RO es igual a RI? Me queda RI al cuadrado sobre Solamente la 6, primera ¿no es parte. cierto? ¿Cómo? Sobre la primera parte. Me queda Si solo la primera RO parte. es Me igual queda a RI. RI cuadrado sobre 6 más RI cuadrado sobre 3 me da RI cuadrado sobre 2. Menos RI cuadrado sobre 2 me da 0. Quiere decir que me queda lo de adelante, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Mientras más grande sea RO, más va a aumentar la inductancia. En este modelo de bobina infinita, ¿está claro? Pero va a aumentar. Mientras más ancho sea eso, va a aumentar más la inductancia. Y es correcto porque tengo más flujo concatenado que está cruzando corriente. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a esto? ¿Algo para aportar? Bien. Vamos a... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Acá. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, Bien. Bueno, fíjense. Vamos a elaborar un poco con un electroimán. ¿Saben lo que es un electroimán, no? Sí. Fíjense. Acá tengo simetría axisimétrica. Tengo un núcleo de un material magnético, lineal, de un mudado, que creo que era 1000, ¿no? Sí. Un mu relativo a la 1000. Y después voy a tener tres bobinas. La bobina 1, la bobina 2 y la bobina 3.
lo más asimétrico posible. Acá trato de no buscar ningún tipo de simetría. ¿Está claro? ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. Por esas 3 bobinas va a circular una corriente, digamos, va a tener una cierta cantidad de vueltas, que por esa cantidad de vueltas van a circular 10 amperes con 100 vueltas, en el otro van a circular 20 amperes con 200 vueltas, y en el otro van a circular 30 amperes con 300 vueltas. En principio están enrollados todos de la misma manera. No, el del medio tiene menos 200, ¿no? Sí, perdón. El del medio está enrollado con menos 200 vueltas. ¿Va bien? Sí. Bien. ¿Qué es la inducción mutua, gente? La que genera una bobina en la otra. Bueno, me quedo con lo que dijiste vos, que tengo que tener por lo menos 2 bobinas, ¿no? Bien. Sí. Vayamos avanzando un poquito más. La autoinductancia que vimos recién. ¿La autoinductancia qué era? Era el flujo concatenado en la bobina 1, producido cuando por esa bobina circulaba corriente. O sea que la corriente la asignábamos como 1 porque era en el circuito 1 o en la bobina 1, y esto lo llamábamos autoinductancia. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Si yo quiero ahora definir cuánto vale el coeficiente de inductancia mutua, en principio, como vos dijiste, voy a tener que tener 2 cosas, por lo tanto vamos a llamarla 1-2, bobina 1 o bobina 2. ¿Cómo la definís? ¿Alguien que le ayude? También sería la relación entre el flujo de un circuito que es generado por la inducción de otro circuito creado por otra corriente. Bien, Dieguito, a ver, si yo tengo una bobina acá, creo que te entendí bien, y tengo otra bobina acá, y por acá circula corriente, ¿va bien? Y esta corriente genera un campo magnético. El coeficiente M va a relacionar, vos dijiste, Diego, entonces, el flujo concatenado que concatena el segundo circuito cuando circula corriente por el otro circuito. Sí. Correcto. Esto sería phi sub 2 producido por la corriente 1 dividido la corriente del circuito 1. ¿Se entendió, gente? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo digo en lugar de... perdón, y esto sería el M21, una cuestión, es... por nomenclatura, ¿no? Pues lo llamamos así. El M21 y el M12, ¿cómo deberían de ser? ¿Cómo definiría el M12 yo? Sería el flujo concatenado en la bobina 1, producido por la corriente de la bobina 2, dividido la corriente de la bobina 2. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo son M1 y M2? ¿Se les ocurre si son iguales, distintos, positivos, negativos entre ellos, contrarios? ¿Cómo son M12 y M21? Iguales.
Correcto. Correcto. Los coeficientes de acoplamiento o de inducción, o coeficientes de inducción mutua, son iguales y contrarios. Porque es un problema geométrico, gente, esto. Todo termina siendo un problema geométrico, por lo cual la bobina 1, una vez que yo la fabrico y la pongo en un lugar, y la bobina 2, una vez que la fabrico y la pongo cerca de la bobina 1, van a acoplar de la misma manera, independientemente si la corriente va por un lado o para el otro. El acople es un problema geométrico y del medio. ¿Se entiende eso? Entonces la relación de flujo que concatena con la corriente siempre va a ser igual. La relación, que es el coeficiente, correcto. La relación, que es el coeficiente. ¿Va bien hasta acá? Sí, sí. Bien, ahora. Vamos a buscar un poco de pizarrón en blanco. Supónganse que yo tengo dos bobinas. ¿Va bien? La bobina 1 y la bobina 2. Yo puedo calcular el coeficiente de autoinducción de la bobina 1 y lo podría llamar L11, que sería el flujo concatenado en la bobina 1 cuando es circulado por qué corriente. 1. Bien. ¿Qué sería el coeficiente de autoinducción L22? El flujo concatenado en la bobina 2 cuando solo circula corriente en qué bobina. 2. Bien. ¿Y qué sería el M21? El coeficiente de el flujo concatenado en el circuito 2, cuando circula corriente por la bobina 1, dividido, ¿qué cosa? La corriente 1, que va a ser igual al M12, que lo podría haber determinado midiendo el flujo concatenado en la bobina 1 producido por la corriente 2 cuando solo inyecté corriente en la bobina 2. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, Sí. esto que acabo de calcular acá es para dos circuitos, dos bobinas o circuitos. ¿Cuántos coeficientes calculé para dos bobinas? Independientemente que uno se repita. Calculé 4, ¿no? Sí. L11, M12, LM21 y ML22. Es una matriz, ¿no es cierto? La matriz de coeficientes de inducción, de inductancia. ¿No les hace recordar algo que habíamos visto nosotros en la parte eléctrica? Que hallábamos una matriz de coeficientes de algo. De capacidad. Correcto. Fíjense que lo que estoy relacionando acá, obviamente, si yo a esto lo multiplico por las corrientes, ¿qué voy a hallar? Flujo. Pero ojo, ¿qué es flujo? Y concatenado. Sí, está bien, pero ojo. Fíjense, vamos a decir lo mismo que dijimos cuando veíamos el tema de capacidad. Una cosa es cómo defino los coeficientes, o sea, cómo los calculo, y otra cosa es para qué me sirven. Esta matriz que yo acabo de poner acá, cuando yo reemplace por I1, por I2, todo esto, una vez que yo hallé la matriz de coeficientes, después digo, bueno, inyecto la corriente I1 acá. Y también inyecto la corriente I2 acá. ¿Va bien?
La corriente I1 vale 10 amperes, la corriente I2 vale 20 amperes, lo que sea. ¿Me siguen hasta ahí? Inyecto corriente ahora en todos lados. Esto obviamente va a generar un flujo, esta va a generar otro flujo, y todo va a ser un solo campo, que va a ser un flujo único que va a haber dando vuelta, porque es producido por la superposición de los campos que generan las dos corrientes. ¿Va bien hasta ahí? Bien. En ese momento, yo puedo determinar cuál es el flujo concatenado de la primera bobina, producido por toda la corriente que están dando vuelta. Por el caso real, ¿se entiende lo que digo? Y ahí es lo que yo llamo flujo concatenado 1. ¿Cuánto vale el flujo concatenado 1? L11 por I1, que es correcto, es lo que generó la propia bobina, más el acoplamiento que tuvo con la segunda, producido por la segunda bobina. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Digamos, el flujo concatenado 1 va a ser, disculpen, L11 por I1, que es el flujo propio, más el que me aporta, ¿quién? La otra corriente. ¿Se entiende físicamente qué es el flujo, cómo logro el flujo concatenado total de la bobina? ¿Va bien? Sí. Bueno, fíjense igual, ¿qué pasa si le saco la corriente a la segunda bobina? tenés solo el de autoinducción. Claro, tengo solo el flujo concatenado propio. ¿Va bien? Esto es lo mismo que teníamos con los coeficientes de capacidad. ¿Cómo defino los coeficientes estos? Lo puedo definir teóricamente ¿qué es el L? La autoinductancia. Y son los que están ¿en dónde? En la diagonal principal. Que son propios de cada Claro. bobina. Y se acordaban que los coeficientes de inducción, o los K, o los C y K, que no estaban en la diagonal principal, era cuando yo ponía un bol, un conductor, y los otros estaban a tierra, pero medía la carga en los otros. ¿Se acuerdan que hay mucha similitud, digamos, con la definición? Sí, Sí, sí. Bueno, y que también la matriz esta era simétrica. Y esta también es simétrica. Por eso M12 es igual a M21. Si lo hubiera hecho de 3×3, o sea, con 3 circuitos, se me agregaría más términos nada más. ¿Va bien hasta acá? Leo, Sí. no me acuerdo si en la matriz de capacidad había alguna que pueda tomar valor negativo. Bueno, acordate que la matriz de capacidad, lo que no estaba en la diagonal principal era estrictamente negativo. O cero. Bueno, pero estrictamente negativo era. ¿Te Pero acordás acá de no. esto? No, ahora ahí me lo estoy anotando. Bueno, en lo de capacidad, ojo, en lo de capacidad. En los de inductancia es indistinto. Depende cómo acoplen las bobinas. ¿Se acuerdan los bornes homólogos y toda esa cuestión del acoplamiento entre los bornes homólogos? Sí, Bueno, y se acuerdan también el Electro 1 cuando venían circuitos acoplados que hacían el dibujito de, con Ale y con Rodolfo, que hacían el dibujito, en donde tenían la bobinita y tenían la otra bobinita, y entonces si le ponían el borne homólogo igual acá y le ponían el borne homólogo acá, ustedes decían que el acoplamiento, este M, era positivo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, Bueno, sí. en ese caso, si yo llego a esa conclusión, este M será positivo. Si los bornes homólogos están cruzados, los M serán negativos. Y si las dos bobinas están en cuadratura, los M valen 0. Acuérdense que el acoplamiento nulo es cuando tengo los ejes de la bobina en cuadratura. ¿Va bien? Sí, sí. Bien. Leo, Bueno, y eso ya, sí.
Eso ya va a depender del sentido de arrollamiento de las bobinas y del sentido de las corrientes. Para No, acá. no, acuérdate que esto es geométrico nada más. Yo, Bien. una vez que defino la geometría, defino el formato de la bobina, defino cómo están arrolladas, defino cómo las ubico espacialmente, ya me quedó determinado para toda la vida el M. Ahora, cuando yo defino un borne homólogo y digo, bueno, el borne homólogo o los bornes correspondientes son, cuando yo entro corriente por un borne, bla, 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 todas las definiciones que vos quieras de bornes homólogos, eso es para cuando yo quiero definir o experimentar, y bueno, ¿cómo encuentro un borne homólogo? Bueno, inyecto corriente en uno y me fijo qué pasa en el otro, básicamente. Pero eso es una cuestión para poder definirlo, dónde están los bornes homólogos. Ahora, ¿cómo acoplan esas dos bobinas? Una vez que las construí ya queda determinado por esto. ¿Se entiende? No importa después cómo circulen las corrientes. El acoplamiento va a ser o positivo, negativo o cero, depende de cómo estén puestas y arrolladas las bobinas entre sí. Es independiente después de cómo use las bobinas. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Porque vos fijate que, aún teniendo corriente en una sola bobina, vos estás acoplando con la otra porque hay flujo que le está pasando a la otra bobina. Claro, ya la otra no tiene nada que ver. Pero está acoplada y tiene un M. Ahora, que en corriente continua te sea pompito, porque no hay FEM, es otra cosa. Pero que existe el acoplamiento. Y el M está, no podés decir que el M vale 0 porque no tengo corriente en la otra bobina. Yo eso lo tengo disponible ahí, está ese M, el acoplamiento. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, ahora. Bien, perfecto. Gracias, Leo. Por nada, gente, me parecía valer la pena, hagamos esa intro. Ahora, ¿por qué quiero hacer esa intro? ¿Alguien hizo el FEM? ¿Alguien pudo hacer el FEM? ¿Alguien que me salve, que aunque sea un alma? Yo lo hice, profe, pero no sé si está bien. Recién le cambié el menos 200 y antes. Se veía como 200, ¿no? ¿También? ¿Vos también lo viste como 200? Dieguito, ¿la puedes compartir? Ya te dejo. Bueno, Ahí está, todo tuyo. ¿se ve ahí, profe? Sí, pon el cuadradito que se va con él. Excelente. Bueno, tomando las dimensiones, Sí, dibujé el núcleo. Primero que nada puse axiesimétrico y centímetros. bien. Después dibujé el núcleo, las bobinas, le puse el cobre. Y lo definí así. Corriente 1 amper en la bobina 1, 100 vueltas. Corriente 2 amper. No, El circuito 2, después vamos a ver qué definiste con Dos. corriente 1, 2 y 3. Eso. circuito 2, menos 200 vueltas. Bien, Circuito 3, 300 vueltas. bien. Y acá definí los circuitos. Y acá le puse 10 amper, 20 y 30. ¿Eran 10, 20, No. 30 o 100? Sí, 10. Quédate acá, Diego, un cachito. Contame un poquito ahí por qué elegiste serie y no paralelo. Lo elegí al azar, Bien. pero era lo que le iba a preguntar. Bueno, el tema es así. Yo no sé si puedo dibujar. No, no puedo dibujar porque no estoy en pizarra. El tema es así. Cuando ustedes después le cargan, salió un cachito de acá, digo, andate de vuelta a circuito. A cuando elegiste el cobre, alguno de esos que le cargaste, en cualquiera de esos tres que están ahí. Eso, fíjense, gente. Ven que ahí lo que dicen es que esa región, ese rectángulo, que nosotros le ponemos material de cobre, que decimos que ahí hay 100 vueltas ahí. Hay 100 vueltas. El 100 significa que están saliendo de la pantalla y el menos 100 que están entrando a la pantalla. Y si me equivoco es al revés. ¿Entienden lo que digo? Después nos podríamos dar tranquilamente cuenta con el sentido del flujo. Después. ¿Queda claro hasta acá lo que
significa que le cargo el material y le cargo el número de vueltas. Sí, sí. Bueno, pero acá hay un detalle. Cuando Diego cargó el circuito 1, que el circuito 1 está definido como 10 amperes, esos 10 amperes, yo puedo decir que en ese sector puedo tener 10 vueltas en serie, 100 vueltas en serie o 100 vueltas en paralelo. ¿Se entiende la diferencia de lo que son 100 vueltas en serie o 100 vueltas en paralelo? No, yo no. Bien. Dieguito, ¿podés salir un cachitín? Que comparto algo yo y ya te dejo entrar para que siga. Porque esto es interesante. Vamos a entrar un poco y vamos a ir a internet para mostrarle una fotito de algo. ¿No debería ser paralelo? Vamos a ver. Vamos a ver qué significa. Acá está maravilloso. Esto es lo que yo quería. A ver qué fotito está más lindo. ¿Ven este manojo de chapitas de cobre? ¿De conductores? Sí, Bueno, Sí. están aislados entre sí, gente, barnizados. O sea que son dos conductores uno al lado del otro, ¿va bien? sí. Esto se utiliza en transformadores de potencia, por ejemplo. Se llaman CTC porque significa Continuous Transport Conductor, una cosa así. No me quiero meter con el inglés porque soy un desastre. Ahora, Van solapados, digamos. ¿cómo? Van solapados. Están traspuestos entre sí, por un tema después para disminuir las pérdidas adicionales. Cada tanto se transponen. Esta foto, ¿lo ven acá como está traspuesto? Sí. Se hacen en un doble, se hacen en paralelo, se ponen uno al lado del otro, y cada tanto continuamente se van transponiendo. Entonces la que está abajo pasa arriba, la que está abajo pasa arriba, la que está abajo pasa arriba, y de esa manera yo logro que más o menos todo el tiempo cada conductor esté en igual cantidad de espacios todo el mundo, digamos. Que no haya asimetría en donde está ubicado cada conductor cuando forma una bobina, digamos. Para eso se utiliza esto. Pero bueno, esto se lo va a explicar bien, si no se lo explicó ya el Tanoleta, en Máquinas 1. Ahora bien, el tema es el siguiente. Yo agarro este manojo de cable, por así decirlo, pues sería un cable con un montón de conductores, de piolines, y armo una bobina. Y le pego vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas. ¿Entiende lo que digo? Y armo Sí. una bobina. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Ahora, si ustedes lo ven de frente, si hago un corte del conductor, yo lo que tengo es esto. Tengo un montón de conductores ahí. A ver si... Bueno. ¿Ven que hay un montón de conductores uno al lado del otro? Esta foto está más linda. sí. Bueno, esos conductores entre sí, ¿están en serie o están en paralelo? Paralelo. Estaban Claro, paralelos. están en paralelo. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Si yo tengo... Imagínense que yo tengo de vuelta la sección de la bobina. Yo voy a tener un pedacito en donde voy a tener un montón en paralelo, y cuando pegue otra vuelta voy a tener un montón de conductores en paralelo, y cuando pegue otra vuelta voy a tener un montón de conductores en paralelo. ¿Se entiende? Cada vuelta que yo pego, encuentro un montón de conductores en paralelo. ¿Va bien? Y así formaría cada vuelta de mi hélice, digamos. Cada una de estas hélices tiene un montón de O conductores sea, en en paralelo. este caso deberían estar en paralelo. Perdón, no te escuché. En este caso tendría que estar en paralelo. En este caso deberían estar en serie. Fíjate, ahora vamos por qué. En realidad es al contrario. Yo
lo que quiero graficar ahí son un conductor por donde circula 10 amperes por 100 vueltas. Eso está en serie. ¿Se entiende? Fíjense que una aspira está en serie con la que sigue, digamos. Cuando yo corto acá, como dice Guillermo, si yo corto transversalmente acá, esta aspira está en serie con la de abajo, independientemente de que después tenga dentro un montón de paralelos, pero en definitiva, esto está en serie con esto, está una continuación de la otra, ¿se entiende? ¿Sí o no? No. Íbamos bien, pero lo último no. Bueno, fíjense esto. Olvídense por ahora de esto que les comenté, el conductor traspuesto y todo esto. Yo quiero armar 5 vueltas, una bobina de 5 vueltas. ¿Qué hago? Agarro un alambre y pego 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Y pongo acá 5 amperes. Bueno, justo 5 amperes, no, vamos a poner 10. ¿Cuántos amperes vuelta tengo? 10 por 5, ¿no? Sí. Que sería mi N por I. N por I. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bueno, y acá viene la magia. Supónganse que el conductor que yo tengo, el cable que yo tengo, ¿me siguen? No se aguanta 10 amperes. Se aguanta 5 amperes. ¿Me siguen? Sí. Pero tengo un montón de cable, o sea que no me molesta usar mucho cable. Pero es un cable que se aguanta 5 amperes nada más. Entonces, ¿qué hago? Agarro un cable de 5 amperes, le pongo al lado otro cable de 5 amperes, los agarro juntos. ¿Va bien? ¿Me siguen? Sí. Y los arrollo. 1, 2, 3, 4, 5. En definitiva, esto que es azul, en realidad son 2 cables en paralelo. ¿Se da cuenta hasta ahí? Sí. Yo puedo decir que tengo 10 amperes por 5 vueltas o 5 amperes por 20 vueltas. ¿Se entiende? Sí. Eso, en definitiva, los N por I totales que tengo son la corriente que circula o por cada uno de esos conductores, por la vuelta que tiene cada conductor o por el equivalente total. Eso la cuenta la hacen ustedes, depende como quieran. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bueno, Sí. se entendió esa diferencia, ¿no? Digamos que yo puedo subdividir en subconductores una bobina y que parcialmente circule una cierta cantidad de corriente por cada uno de los subconductores. ¿Va bien? Sí. Ahora, los N por I físicos finales van a terminar siendo lo mismo de la bobina, quiero decir. No importa si lo hago por cada corriente parcial, por la cantidad de subconductores, o por la corriente total, por la cantidad de conductores completos. Los N por I terminan siendo lo mismo. ¿Se entiende? Lo calcule de la forma que lo calcule. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, salgamos de acá. Salgamos de acá y vamos a, antes que se haga amiguito. Entonces, yo defino que en ese conductor la corriente vale, no sé, 10 amperes. En cada conductor, 5 amperes habíamos dicho, ¿no? 5 amperes. Bueno, yo en el FEM quiero dibujar esos 2 conductores en paralelo. ¿Vieron que teníamos 2 conductores en paralelo? Quiero dibujar esos 2 conductores. Y después abajo le dibujo los otros 2 subconductores. Pónganle. ¿Va bien hasta acá, gente? Dibujo 2 vueltas, dibujo nada más. Ahora bien, a todos están circulados por 5 amperes, todos están circulando por 5 amperes. ¿Va bien? Profe, tengo malas señales. ¿Lo puede repetir más o menos lo último? Sí, tengo dos conductores en paralelo y
enhebré 2 vueltas. Es esto que dibujé acá. ¿Va bien? Sí. Entonces, este conductor, esta vuelta, que vamos a llamar la vuelta, conductor 1, vuelta 1. Conductor 2, vuelta 1. Conductor 1, vuelta 2. Conductor 2, vuelta 2. ¿Se entiende? Entonces, yo acá Sí. voy a tener esto, va a estar en serie con esto, porque es el mismo conductor en la vuelta siguiente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero va a estar en paralelo con este. No es lo mismo con el de abajo que con el de arriba. Con este está en serie, pero con este está en paralelo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno, ahora, yo hago un requecho así en el FEM, digo este rectángulo. Este rectángulo está hecho de cobre. Y ahí adentro, ¿qué está pasando? Y yo adentro, ahí lo que yo tengo no me importa cómo están puestas las vueltas, porque la verdad que no me interesa. Van a estar puestas en forma homogénea. Pero yo sé que quiero acá adentro que haya 100 vueltas. ¿Y cuánta corriente circula? 10 amperes. Bueno, entonces a esos 10 amperes que yo definí como el circuito 1, le digo que van a estar en serie. Lo defino como serie. Y cuando le cargue 100 vueltas acá, cuando le ponga, y ahí sí, Diego, volvé, así podemos ya charlar sobre esto. Sobre lo que vos tenías. Y entrate de vuelta a la definición del 1, de la bobina 1. Circuito no, la bobina, perdona. Fíjense que ahí Diego lo que dice es que toma la corriente 1, porque la definió como 1, el circuito 1, y como lo puso en serie, esas 100 números de vueltas que están ahí, son 100 vueltas en serie y no 100 vueltas, o sea, no son 100 paralelos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Si él hubiese puesto paralelo, cuando corran el programa, va a caer todo asquerosamente. ¿Por qué? Porque no van a tener número de vueltas. Porque ese número de vueltas van a estar en paralelo y no son número de vueltas en paralelo. Eso es otra cosa, el concepto es diferente. Van a ser 100 cosas que le van a estar circulando 10 amperes en paralelo, mientras que ahora son 100 cosas que están circulando 10 amperes en serie. Los N por I son diferentes, no es lo mismo. Entonces, ojo con eso. En este caso, lo correcto es usar serie, digamos. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bueno. Vos, Diego, ahí tenés cargadas todas las corrientes, ¿no es cierto? Sí. Con valores, 10, 20, 30 amperes, todo, digamos, tenés cargado. Correle una vez, por favor, Dieguito. Bien. Esa es la situación en donde, bajo las condiciones del problema, teníamos un N1 por I1, un menos 2, menos N2 por I2 y un N3 por I3. Pues acuérdense que una de las bobinas tenía flujo, corriente en sentido contrario. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos viendo, gente? Sí, sí. Bien. La pregunta es, ¿cuál es el flujo concatenado en la bobina 1? En la condición real, en esta condición, flujo concatenado. ¿Cuál es el flujo concatenado en la bobina 1? ¿Me la podés responder, Diego, eso? ¿O lo buscamos juntos? Como vos quieras. Hoy lo intenté buscar, pero no sé si era el resultado. Tocate ese botoncito y contame qué estás viendo ahí. Y al resto también aporte, digamos, ¿no? Flujo sobre corriente. Ojo, flujo sobre corriente es inductancia. Yo pedí flujo concatenado nada más. Con el flux linkage. O como se diga, Flux linkage es flujo concatenado. Y este ¿Ah? flujo es central.
¿Cómo? Que para mí este flujo es el total. Es el lambda. Es el lambda 1. ¿Se acuerdan de lo que Lambda vimos recién cuando armamos la matriz? Que dijimos, el lambda 1 es cuando están todas las corrientes metidas, es todo el flujo que concatena la bobina 1. El producido por la 1, el producido por la 2 y el producido por la bobina 3. ¿Se entiende? A veces es el total. El total que atraviesa la bobina 1, él vio. Ok. Si ahora Diego elige la bobina 2, el circuito 2, ahí, circuit name 2, es el flujo digamos, el flujo concatenado de la bobina 2. ¿Va bien? Y si elige el tercero, es el flujo concatenado de la tercera bobina. Bajo las condiciones de operación que son las 3 circulando corriente. ¿Va bien hasta acá? Sí, sí. Bueno. Gracias, Dieguito. Salimos un cachito y cualquier cosa después volvemos. A ver, gente. ¿Qué es lo primero que me pide el problema? Determinar las matrices, la matriz de inductancia. Determinar la matriz de inductancia. Determinar la matriz de inductancia significa determinar cuánto vale L11, L12, L13, L31, L3. O sea, también se lo puede llamar en L, pero serían las M en realidad. O sea, ¿cuántas bobinas tengo yo? 3. ¿Cuántos coeficientes en total voy a tener? 9. 9. 3 de autoinductancia y 6 de inductancia mutua. Independientemente de por qué se repitan, ¿no es cierto, gente? Sí, ¿Va sí. bien? ¿Se entiende lo que digo, gente? Sí. Sí, Bueno, sí. entonces, ahora, Diego, volvete a la parte del programa, volvé al programa y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo determino el L11? Ah, tengo que salir, Diego, perdón. ¿Ustedes están viendo algo o yo no estoy compartiendo nada? Sí, se ve. Ah, estaba vos, Diego. Yo les estaba hablando como si ustedes estuvieran viendo algo. Volvete a la parte del preprocesado, Diego. ¿Se acuerdan cómo definíamos el coeficiente de capacidad 1,1? ¿Cómo definíamos C11? Era cuando el conductor 1 estaba a 1 volt y el resto de los conductores estaba a tierra, ¿cuál era la carga que tenía el conductor 1? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. ¿Cómo se les ocurre que vamos a definir? Que de hecho lo hicimos antes eso, pero bueno, ¿cómo se les ocurre que puedo determinar el L11? Y tendría que ser por analogía, la corriente de circuito 1 debería estar a 1 ampere Bien. y los demás circuitos a 0 ampere. Correcto, y hay que decírselo al FEN eso. Hay que poner que están a 0 amperes. ¿Se entendió, Diego, lo que dijo el compañero? ¿El vio? Sí, sí. Entonces, si Pero vos ahora vas y pones en 1, en Property Circuits, y ya, por la duda, poner a la 1, poner 1 ampere nada más. Así vamos con la definición. La inductancia va a dar igual. Lo que pasa es que no te va a dar el flujo concatenado, va a ser para... Vamos con la definición para que quede prolijo, pero da lo mismo, Diego. Si ahora lo corremos, obviamente, la situación va a ser diferente del problema. No va a quedar el mismo trazado de campo, ¿no? Pero, ¿ven? Ahí lo único que yo tengo es el flujo generado por la corriente 1. Si ustedes van, Diego, agarrá andá y poné en... Ay, para ver el mapa de colores. No, salí un cachito de acá, salí un cachito de acá. Andá al mapa de colores. Y buscá J. Bien, y perfecto. Current density. Current density. Densidad de corriente. No field intensity. ¿Se dan cuenta que solamente tengo corriente en la bobina 1?
Ahora, Claro. si vos vas a calcular la bobinita, vas con la bobinita, fíjense qué dice para flux sobre current. Es el valor L11. sería. Ese es el L11. Y fíjense que en el resto, fíjense que eso da flux linkage, porque queda mejor, más fácil visible así, Diego, para que nos demos cuenta que es el flujo concatenado dividido en 1 ampere. Ven que como estoy dividiendo 1 ampere, me da lo mismo que el flux linkage versus flux sobre current. Ah, está bien. Era para que se viera eso, para que no haya problemas, porque a veces uno se confunde con el flujo y con el flujo concatenado. Entonces acá no queda duda que es flujo concatenado sobre corriente. Ahí tengo el E1 a 1, pero ¿puedo saber más todavía? ¿Puedo determinar otros coeficientes con esta corrida? ¿Qué pasa si voy al circuito 2? Vas a tener M12. Voy a tener el M21, correcto. Que es el 1,2, pero lo que estábamos hablando es el 2,1. Es la inductancia mutua del flujo concatenado en la bobina 2 cuando circula 1 ampere por la corriente 1. Y ahí ven que da el valor que da. ¿Y positivo o negativo de ahí? Creo que negativo. Porque está arrollada en forma contraria. ¿Se dan cuenta? Acá estamos los bornes homólogos. Ah, claro. El 3 debería dar positivo. Están desplazadas entre sí, no sé si va a dar positivo. Sí, da positivo. Bueno, fíjense una cosa, ojo. Ven acá no tengo flux sobre current, Sí, porque obviamente este circuito en particular no tiene corriente propia, porque es cero. Pero sí me da el flujo concatenado. Por eso siempre es bueno tener el ampere, alimentar con un ampere, porque ese flujo concatenado automáticamente pasa a ser M. ¿Se entiende? Como lo mismo que nos pasaba en capacidades. ¿Va bien hasta acá? sí. Entonces, ya sabemos que el M12 es igual al M21 y que es negativo, y que la bobina 1,3 acopla en forma aditiva, lo que llamamos nosotros en forma aditiva, el acoplamiento. Pero, obviamente, por más que acople en forma aditiva, el acoplamiento es menor, ¿no? Entre 1,3 que entre 1,2. ¿Cuánto da eso? 0,003 Henry y la bobina 1,2. Ah, no. ¿Dónde está la...? Ah, no, pará, la bobina 2 está abajo, ¿no? Sí, la bobina. Ah, está bien. La bobina 1 y 2 están una arriba de la otra. ¿Ven que acopla menos que cuando la tengo una abrazando a la otra? Esto es geométrico. Y es por donde va el flujo. ¿Se entiende un poco? Claro, con la 3 hay más acople. Correcto. Y ahí ustedes empiezan a pensar un poco, aquellos que cursan máquinas eléctricas, ¿cómo puedo yo lograr una impedancia de cortocircuito, una reactancia de cortocircuito, fijándome cómo pongo una bobina con respecto a la otra? Si quiero aumentar la reactancia de corto, si quiero disminuir la reactancia de corto, que básicamente es la inductancia de dispersión, que eso en principio no lo estamos viendo ahora, lo tienen en el apunte teórico, cómo se calculan a partir de estas inductancias, la inductancia de dispersión, pero bueno, no está puesto ahora para discutirlo. Pero básicamente es eso, geométricamente ustedes pueden hallar la impedancia de cortocircuito del transformador cuando lo fabrican. Y es jugando con estas cosas de los acoplamientos. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. Está bien, Dieguito, gracias. Guille. A ver si me mandó un mensaje, capaz que lo llamaron, no tuvo que hacer algo. Gente, ¿saben lo que me parece? Porque falta mucho del segundo problema. Y me parece que si ustedes no meten mano y no empiezan a jugar un poco, no vale la pena. Si tenemos que terminar el problema ahora, tenemos para media hora 40 minutos. Y si les digo que lo hagan ustedes solos, ¿cuándo lo corregimos? Quien sabe preferiría
desdoblar esta clase y si esta clase la hacemos, la continuamos la semana que viene, estamos en el mismo calendario que el año pasado. El año pasado llegamos joya. A fin de año, con el agua al cuello, pero llegamos bien. O sea, nos quedamos sin red y vamos a terminar el año más o menos rondando la primera o segunda semana de diciembre, digamos. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, sí. Pero estamos bien, digamos. Podríamos estar mejor, pero estamos bien. Prefiero que ustedes puedan callar los coeficientes, puedan ver de vuelta los videos teóricos, ahora sí, aplicándolo con el FEM, para entender los diferentes términos energéticos. Bueno, es muy importante esta parte, para que la pasemos de largo y no le den tanta bolilla, digamos. ¿Entienden lo que digo? Que toquen. Sobre todo la parte de fuerza y trabajos virtuales, que es una herramienta poderosísima para la ingeniería eléctrica. Entonces, ¿les parece que ustedes tomen el compromiso de, además de entregarme la actividad 2, que me le deben, hacer este programa y resolver el problema 2? Ok, bro. ¿Les parece? Sí, sí. Elvio solo Sí. está convencido, Martín también. Diego ya Sí, se profe, sí. Sí, Ya- profe, profe. sí. Ahí está, ahí está. Por lo menos alguna vez díganme si me quedo tranquilo. Bueno, la idea es esa, gente. La semana que viene ponemos en común, de la misma manera que hizo Dieguito hoy. La semana que viene les pregunto a alguno de ustedes y cada punto del problema se lo voy preguntando a uno de ustedes, y el que no lo hizo, no pudo llegar o tiene alguna duda, está el resto de sus compañeros que le da una mano, y de última yo, o Guillermo, el burro delante más espante, reforzamos si hay alguna cuestión que reforzar. ¿Les parece? Ok, profe. Bien. Tratemos de la primera parte de la semana que viene, que ustedes sean los protagonistas en contarnos cómo resolver esto, y lo que no salga lo reforzamos Guillermo y yo. En ese sentido, quédense tranquilos. ¿Va bien? Bien. O sea que esta semana no va a haber video nuevo. Refuercen con esto para cerrar bien el tema. La guía teórica también está buena, léanla, la guía teórica, el PDF. Se complementan el PDF con el video. Dele bolilla a eso, porque esto más o menos cierra un poco también con lo que vimos hasta ahora de campo magnético. De vuelta, sigue avanzando, porque a partir de que terminamos este tema, aparece la magia en teoría de los campos, gente. Empieza a aparecer la variable tiempo y arranca un mundo maravilloso que se llama Faraday, ondas, línea de transmisión y radiación, que es la parte más bella de la materia, desde el punto de vista de que es de lo que nosotros vimos desde que Westinghouse le ganó la pulseada a Edison, básicamente, que es la corriente variable en el tiempo, o los campos variables en el tiempo, ¿está? Pero necesitamos que todo lo visto hasta ahora esté cerrado para poder arrancar ya con Faraday dentro de 2 clases, ahora en lugar de la próxima clase. ¿Está bien? Listo, profe. Bueno. Hasta ahí.